Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos. Huellas es un espacio autónomo e independiente que mediante la tecnología del podcast promueve la difusión científica y el debate académico. En este sentido, no responde a ningún interés de ninguna empresa, institución o colectivo, sea este público o privado. Los productores no se responsabilizan ni comparten necesariamente los criterios y opiniones emitidos por sus invitados. Bienvenidos nuevamente a su espacio de Huellas. Como hemos venido anunciando, retomamos el programa e iniciamos esta nueva etapa con un tema que nos apasiona a todos y todas, que es el tema de la educación no aislada de sus componentes estructurales, políticos, sociales, culturales, de desigualdad en este caso, y enmarcadas en un contexto de creciente auge del neoliberalismo a nivel global y en Costa Rica también. Para ello, hoy contamos con dos personas especialistas en el tema. Olman Bolaños Ortiz, bienvenido a Huellas. Saludos, Seimer y Mauricio, y gracias por el espacio y esperemos reflexionar críticamente y discutir de ese terreno tan complejo como es la educación costarricense. Olman Bolaños Ortiz es bachiller en Historia, licenciado en Docencia, máster en Administración Educativa de la UCR y la UNED. Actualmente es coordinador interino de la maestría en Administración Educativa, encargado de la carrera de bachillerato y licenciatura en Administración Educativa de la UNED en la Escuela de Ciencias de la Educación. Ha encabezado desde el grado 2 procesos de autoevaluación, también ha ejercido como docente de grado y posgrado en la UNED, en la UCR y en la Universidad Nacional, en cursos que tienen que ver con la gestión, la investigación, entre otros. Tiene más de 15 años de experiencia en docencia superior y más de 20 en educación media. También fue ex coordinador académico del CONET, ha sido charlista y tallerista en temas que tienen que ver con política educativa, historia del movimiento obrero, liderazgo y gestión educativa, derechos humanos y gestión. Ha publicado con la editorial de la UNED varias unidades y didácticas y manuales de formación inicial. Por ejemplo, en el año 2017, Administración y Gestión de la Escuela Indígena. En el año 2018, Manual de Práctica Profesional en Administración Educativa. Y en el año 2020, Sociología de la Educación. También ha publicado varios artículos que tienen que ver con la gestión ética, la supervisión, indicadores educativos y liderazgo. Es coinvestigador del último informe del Estado de la Educación sobre el liderazgo de las personas directoras. Ha desarrollado investigaciones en temas de supervisión pedagógica, educación de personas de jóvenes y adultos. Muchísimas gracias, Olman, por estar en Huellas. Nos acompaña también un viejo amigo de la casa, que es Mauricio Portillo Torres. Mauricio, bienvenido nuevamente a Huellas. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muchas gracias por la invitación. Y un saludo para Olman también y a todas las personas que nos escuchan por las redes sociales. Mauricio Portillo Torres es pedagogo, investigador, administrador educativo. Actualmente también es máster en evaluación educativa de la Universidad Latina de Costa Rica. Posee una maestría en educación con acentuación en procesos de enseñanza y aprendizaje del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México. Tiene también un diplomado superior en Juventud, Educación y Trabajo de la Flaxo, Argentina, una licenciatura en Administración Educativa de la Universidad Estatal a Distancia y también es licenciado en Docencia de esta misma casa de enseñanza. Tiene un bachillerato en Teología de la Universidad Nacional. Ha trabajado en la fundamentación de la transformación curricular por habilidades del Ministerio de Educación Pública. Es especialista en currículo por habilidades y permanencia escolar. Ha impartido conferencias sobre temas educativos a nivel nacional e internacional. Ha realizado investigaciones para el Colegio de Licenciados y Profesores. Es autor de varios artículos en revistas académicas y especializadas y actualmente es profesor en la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED y es miembro de la Asociación de Supervisión y Desarrollo Curricular en Estados Unidos. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos, tanto a vos como a Olman. La idea es generar un conversatorio acerca de estos temas que realmente son apasionantes y, como hablábamos al principio, ubicarlos en un contexto más estructural que tiene que ver con el proceso de desarrollo económico y político de Costa Rica en los últimos años. En esta primera parte voy a plantear dos preguntas a modo de preguntas generadoras para iniciar la discusión. La primera tiene que ver exactamente con esta ubicación que intentamos hacer del fenómeno educativo, no solamente como algo que le compete a las instancias
responsables desde el ámbito del derecho público a ejecutar la educación. Hablamos del Ministerio de Educación Pública, las universidades, sino que lo pretendemos ubicar en un espacio, como les decía, más estructural, que tiene que ver con lo político, con lo económico, con el modelo de desarrollo del país y sobre todo con la creciente desigualdad. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo podemos ubicar el fenómeno educativo costarricense en el contexto del modelo neoliberal y la creciente desigualdad socioeconómica que posiciona a Costa Rica como uno de los países más desiguales de América Latina? Es decir, ¿cómo podemos, qué relación tienen estos aspectos, el creciente fenómeno de la desigualdad socioeconómica en Costa Rica con las características que viene adquiriendo el proceso educativo, la educación como tal, si es para bien, si es para mal? ¿Qué opinión les merecen ustedes? Empezamos por el orden alfabético, empezamos por Olman y posteriormente Mauricio. Muchas gracias, Jamer. Bueno, y Mauricio, saludarte. Igual saludar a todas las personas que van a seguir pues, el programa. Y qué bueno que se generen estos espacios de discusión y reflexión, de propuesta y alternativa crítica sobre la educación. Es indudable que la educación está vinculada al sistema político y al sistema económico, es inseparable. Y desde los años 80, con la reforma del Estado, y particularmente en los años 90, con la reforma neoliberal, vamos a ver un cambio sustancial en el sistema educativo. Yo lo vería en tres momentos, Jamer. Un primer momento en los años 90, cuando se aprueba aquella política educativa a mediados de los 90, y cuando vemos la llegada de grandes transnacionales como Intel a nuestro país. Ya desde ahí hay un giro en orientación educativa, y es un giro que se va a profundizar posteriormente, a lo que me voy a referir ahorita de manera breve, dándole mucho énfasis a una educación que tenga que generar competencias para el trabajo. Eso es en los 90. Y paulatino a esa reforma del Estado, donde se hace un ajuste en las condiciones del sistema educativo, se hace un ajuste en el presupuesto de la educación. Esto va a afectar mucho a las universidades, eso me refiero también ahora. En un segundo momento lo vamos a ver ya hace unos 20 años con los tratados de libre comercio y particularmente TLC con Estados Unidos, donde la educación viene a ser parte del imaginario político y del imaginario de la burguesía de este país, donde se ve a la educación como el trampolín para generar profesionales y trabajadores que requiere ese mercado y esa integración económica. Bueno, será tema de otro programa. Ahora realmente se generaron esas oportunidades laborales a partir de esa integración y que la educación sirvió para esto o no. Es otra discusión, pero es parte del imaginario. Entonces la educación viene a plegarse a ese modelo. Y de manera más reciente, yo diría que en la última década, con sus momentos, vamos a verlo, y particularmente con integración a organismos especiales, específicos, la OCDE. Entonces, aquí viene a ser el corolario, la punta donde después de esa integración económica de los 90, los tratados de libre comercio, nos integramos a ese grupo, a esa élite, entre comillas, de los países ricos, de los países desarrollados. Entonces viene a ser parte de toda una transformación, y nuevamente acá, y tomo literalmente las palabras de la OCDE, donde tenemos que generar una formación media y superior de acuerdo a las competencias del siglo XXI, a la integración económica mundial. Entonces, la educación tiene que responder a esto. A eso no escapa la educación superior, ¿verdad? Que la educación superior también se ha visto afectada en esa misma dinámica, de manera muy particular con el recorte de presupuesto y con ese perfil que se exige de las universidades en función de esa integración económica. Esa es la dinámica política donde la educación ha venido siendo un pilar del juego neoliberal, un pilar de la burguesía y de los gobiernos tradicionales en este país de liberación nacional, y el mismo PAC, que es el que profundiza mucho este discurso con integración a la OCDE, pero una educación que le da mucho énfasis a la formación laboral. Particularmente yo diría que eso lo vamos a ver con el proyecto de educación dual, ¿verdad? Que viene a ser, y recuerdo, Paula, particularmente la introducción del proyecto de educación dual, que lo indicaban los diputados de Liberación Nacional, que fueron los precursores de esto, va a sacar de la pobreza a la población costarricense. Entonces vean ustedes que esa relación entre educación y neoliberalismo es muy marcada. Pero la desigualdad, que vos lo tocás, y con esto cierro para darle paso a Mauricio, las reformas, la integración de la educación a estas políticas neoliberales no vienen a resolver la desigualdad educativa, al contrario, vienen a profundizarla. Y quiero tomar algunos datos. Gente sin primaria incompleta en nuestro país, más de 400,000 personas. Gente sin secundaria completa en nuestro país, más de 600,000 personas. Y a esto los más de 120,000 personas sin primaria completa. Entonces, tenemos un problema acumulado derivado de la crisis y de la reforma de los años 80 en nuestro país, en el Estado y en las instituciones, que las políticas neoliberales
no han venido a resolver, han venido a profundizar, porque el énfasis de la educación ha sido una educación para el trabajo y para el mercado, no una educación para generar oportunidades a sectores excluidos, sobre todo en la periferia de nuestro país. Yo podría decir en este momento que con este dato contundente del INEC del año 2021, esperemos los datos del censo para tener un mapeo mucho más claro de esa desigualdad, donde vamos a ver nosotros específicamente que las políticas neoliberales más bien han tendido a generar un país más desigual, como lo señalaba, a profundizar esa desigualdad y a colocar a los trabajadores, a los profesionales que salen de los colegios técnicos y de la educación media, de la educación superior, en condiciones desfavorables en esa integración económica. Una primera aproximación. Mauricio. Bueno, yo quiero más bien irme al inicio del siglo XX, ¿verdad? Para ir viendo de dónde venimos y hacia dónde vamos. En primer lugar, diría que hay un discurso, bueno, creo que la educación ha estado unida a discursos, ¿no? Los discursos o doctrinas con visiones sobre el país, y definitivamente hay que empezar hablando del liberalismo a inicios del siglo XX, que buscó, pues, hablaba de esa universalidad de la educación y del derecho a la educación y de la educación gratuita, pero la verdad que esas son cosas que quedaban meramente en el papel, en el discurso, y la realidad es que la gran mayoría, o sea, la grandísima mayoría de la población no tenía acceso a la educación. Empezando porque ni existía la educación superior, tal como la conocemos. Sabemos que hasta el año 1940 tenemos la Universidad de Costa Rica, pero, o sea, esa aspiración de país hacia la educación siempre ha estado unida, como digo, a un proyecto, a una visión, pero que en la realidad siempre se ha quedado corto. O sea, no hay época dorada. Yo creo que hablar de época dorada o estar siempre recordando la época dorada, eso en términos de los beneficios hacia la población, eso no existía. Sin embargo, sí había una época en que había producción propia de pensamiento, y eso yo me lo rescato en cuanto a figuras, educadores, que además no solo en la educación aportaron, también al pensamiento literario, o sea, por ejemplo, Carmen Lira o Omar Dengo, o José Joaquín Gutiérrez o María Luisa, o sea, personas, Luisa González. Entonces, donde se notaba una reflexión propia, ¿no? Estas personas eran referentes para los educadores y siguen siendo en cierta forma referentes, pero realmente o sea, se vuelven simbólicos. El asunto es que yo creo que tuvimos un momento en que queríamos reflexionar sobre la realidad educativa del país, mejorarla, pero la época actual que vivimos es una época que no tenemos esos referentes nacionales. Ya Olman hablaba de cómo lo internacional, la OCDE, etcétera, son los que en realidad generan el pensamiento educativo, ¿verdad? Nos dicen qué hacer, qué debemos hacer. Y me parece que eso es sumamente, pues en cierta forma, tiene sus pros y sus contras, pero si nosotros no somos los que reflexionamos, pues eso tiene sus contras más que cosas a favor. Y en eso también hay que pensar que en este momento, qué rol, qué papel, qué voz tienen los diversos actores educativos, empezando sindicatos o centros de educación superior, las universidades. ¿Qué peso tienen realmente en la política educativa del país? ¿Qué tanta reflexión autóctona estamos haciendo sobre hacia dónde queremos llevar la educación del país? Y la verdad es que lo que estamos notando es que nos está ganando el discurso importado, nos está ganando el discurso hegemónico,
que yo no, digamos, no digo que todo sea malo lo que dice, pero ciertamente no hay recetas que se puedan aplicar en todos los lugares, en todos los contextos y en todas las épocas. Siempre, todo conocimiento definitivamente tiene que contextualizarse. Entonces, eso, digamos, yo creo que hay tendencias mundiales que nos llegan, ¿verdad? Por decir así, cambios que todos nos vemos, formamos parte. Por ejemplo, ahora que hablamos de que la educación tiende más hacia el desarrollo de capacidades, habilidades, competencias, ¿verdad? Y no tanto, se dice, hacia la memorización de contenidos. Bueno, ese discurso es algo que se ha vuelto hegemónico, que no digo que esté mal, porque sí apunta hacia que definitivamente los tiempos cambian y ciertamente hay necesidad de que el conocimiento no se quede, digamos así, como algo tan abstracto, sino que algo que ayude a las personas en su vida diaria. O sea, como digo, hay cosas positivas, pero a la vez lo negativo es volver a un conocimiento que simplemente sirve para un fin, que es para el trabajo, por ejemplo. ¿Y dónde queda el deleite, por ejemplo, de la lectura por simplemente gozar de la lectura? O sea, de repente todo se vuelve utilitario. Y eso es uno de los grandes peligros que en este momento tenemos. El discurso hegemónico es un discurso utilitarista en ese sentido. Y al final, eso pues ha sido una breve reflexión de cómo vemos la educación ahora, este inicio del siglo. Muy bien, en ese sentido, pues algunas de las ideas que se desprenden de estas primeras participaciones me permiten tal vez plantearles la siguiente pregunta derivada de la primera, que tiene que ver con entonces el debate que hay acerca de un modelo hegemónico que establece el neoliberalismo tanto a nivel global y los alcances que tiene en el contexto del Estado-nación costarricense. Y por otra parte, bueno, en un primer momento, ¿existe realmente hoy en día en Costa Rica un debate acerca del modelo hegemónico, digamos, que privilegia este modelo neoliberal a través de estas instancias supranacionales? Y por otra parte, ¿cómo repercute en el día a día o qué educación promueve el neoliberalismo? Es decir, apartándonos de que no existe como una neutralidad en cuanto a los modelos de desarrollo político y económico de un país y su modelo educativo, entonces, ¿cómo podemos ubicar, cómo podemos caracterizar digamos, el modelo educativo en los últimos 5, en los últimos 10, en los últimos 20 años, lo que llevamos del siglo XXI, en relación a este modelo de desarrollo neoliberal del capitalismo global y el neoliberalismo en Costa Rica? Bueno, no sé, quiero retomar algo y hacer un poco de eco y también diferenciar lo que decía Mauricio. No hay un modelo hegemónico importado, siempre lo ha existido. Es decir, vamos a ubicarnos y más o menos sociológicamente en la División Internacional de Trabajo, cuál es el papel que tienen los países de América Latina y particularmente los países subdesarrollados como este. Hay una asignación concreta, la educación ha jugado ese rol histórico en este país. Y todavía en este contexto neoliberal viene a jugar un rol específico en esa estructura productiva internacional muy vinculada al modelo de zona franca, muy vinculada al área tecnológica. Ahora la educación viene a cumplir ese rol específico. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, sí, quisiera hacer un poco ese modelo hegemónico, pues nosotros, nuestro sistema educativo ha venido jugando un papel también dentro de lo que es la construcción ideológica de lo que es el ser costarricense, como una cosa alternativa, si se quiere, para diferenciarnos del resto de Centroamérica, pero con un discurso democrático muy vinculado al imperialismo norteamericano, muy defensivo, muy crítico en el contexto que vivió Centroamérica con las revoluciones de los años 80, y hoy en día todavía, ¿verdad? Se sigue impregnando esa visión de la Costa Rica diferenciada, ¿verdad? Que un poco a través de los programas educativos se trata de reproducir. Entonces, hay que matizar eso de que tenemos un modelo educativo alternativo. No, nuestro modelo educativo siempre ha reproducido una lógica, y esa lógica entre la estructura del sistema capitalista, una función laboral y una función y un perfil profesional. Eso es clarísimo. Ahora bien, yo creo que ese modelo hegemónico hay que verlo también como un reflujo, ¿verdad? Desde los años 90, con una derrota
contundente como fue la reforma del régimen de pensiones del Magisterio Nacional, la organización sindical en nuestro país ha perdido muchísimo peso. Hoy en día no llegamos a tener ni 300.000 personas afiliadas a los sindicatos. Ya desde ahí tenemos que la clase trabajadora y particularmente la clase que está vinculada al Magisterio Nacional no tiene un modelo de organización y de resistencia adecuado a las políticas educativas. Eso por un lado. El combo del ICE y la derrota con el referéndum de TLC viene también a ser elementos contundentes en la organización de la clase trabajadora de nuestro país. Y qué decir, la huelga del 2018-2019 y la pandemia que vienen a generar todo un reflujo en la organización del movimiento obrero en nuestro país, que hoy lo vemos con la ley de empleo público y con medidas restrictivas en el uso de recursos esenciales. Entonces, ¿qué alternativas hay a ese modelo hegemónico? Bueno, han sido alternativas de resistencia. Ha sido resistencia, pero no hay desde el gremio una participación efectiva y representativa en la toma de decisiones. El otro elemento es, y que eso no es único en nuestro país, sino que es en toda América Latina, las políticas educativas nunca han sido consultadas ni representativas de los docentes, directores, estudiantes y menos de las comunidades. Al contrario, las políticas educativas han sido impuestas desde el Estado, desde la burguesía y desde los organismos financieros internacionales. Entonces, esa discusión y esa reflexión política amplia, democrática, no se da frente a ese modelo hegemónico neoliberal. Eso es importante que lo consideremos. ¿Qué alternativas hay a ese modelo hegemónico? Bueno, yo creo que la crisis que estamos viviendo, voy a tomar así de ejemplo nuestro país, con esos indicadores de desigualdad educativa en nuestro país, de permanencia, y sobre todo, que eso lo podemos reflexionar más adelante, en materia de las competencias y las capacidades que están teniendo nuestros estudiantes en cosas tan básicas como lectoescritura, como pensamiento lógico, donde ya la gente no lee, donde tenemos problemas muy serios en la formación que estamos teniendo nuestros estudiantes, nos tiene que llevar a la toma de decisiones de cuál es la vía para reorientar el sistema educativo costarricense y cambiar la estructura de los que toman las decisiones. Yo creo, y en eso siempre lo he respaldado, que es la necesidad de un Congreso Pedagógico Nacional, no un Congreso Pedagógico convocado por el MEP, un Congreso Pedagógico organizado y convocado por los gremios, organizado y convocado por las comunidades educativas, donde se establezca una política educativa construida desde quienes viven la educación. Bueno, para llegar a eso es necesario una serie de medidas políticas, organizativas y, voy a decirlo acá, no quiero que suene demagogia, un avance en la conciencia del Magisterio Nacional, ¿verdad? Y de actores claves en términos de las universidades y de otros espacios. Entonces, es importante matizar esto, ¿verdad? Porque entender que nos han dado golpes duros en términos de organización educativa, de derechos, es producto también de derrotas del mismo movimiento docente, de la misma organización gremial, y también es importante decir que muchas de las medidas que se han dado de reformas educativas se han dado en épocas de crisis. Estamos viviendo una crisis económica en nuestro país con profundas reformas políticas que orientan también a la educación. Entonces ven ustedes que estamos en un escenario muy complejo y en ese escenario complejo lo que tenemos que pensar es cómo retomar un modelo, y ahí coincido con Mauricio, un modelo de educación donde los docentes sean referentes en sus comunidades, donde la educación sea referente de oportunidad de cambio y no donde la educación sea solo referente de oportunidad de trabajo, porque eso nos genera mucho más desigualdad, que fue una de las discusiones que hubo cruzadas alrededor de la educación dual, y que nos iba a generar más oportunidades o mayor desarrollo en zonas rurales cuando nuestro modelo productivo y la distribución de la riqueza, la organización, etcétera, está centralizada. Hay que discutir todavía mucho más este tema. Pero cómo contradecir o enfrentar esa hegemonía neoliberal es multifactorial. Y yo sí creo que hay que apostar mucho a la organización de gremio, y hay que apostar mucho también a la construcción de alternativas desde abajo, y no aceptar las políticas que, por ejemplo, el Consejo Superior de Educación, que es un ente que ha perdido toda credibilidad, tienen que tomarse. El mismo CONARE, también deberíamos cuestionar también al Consejo Nacional de Rectores, que no representa a las universidades, está más ligado a la burguesía de este país, está más ligado a la UCAEP, que mencionar a finales del año pasado, cuando CONARE firma con la UCAEP un acuerdo para el rescate de la educación nacional, con el mismo sector que ha cuestionado la existencia de las universidades públicas. Pero creo que es un poco derivado a la discusión, Jaime y Mauricio, hacia dónde pensar, enfrentar esa hegemonía que se ha impuesto en las políticas públicas en el ámbito de educación. Ahora, pues, quizás podemos referirnos más bien a cuáles son los problemas estructurales que deberíamos enfrentar.
antes de hacer esta discusión que es un poco más ideológica. Mauricio. Bueno, Olman trató muchos temas. Vamos a ver qué aportamos de nuevo a esto. Mira, definitivamente, las alternativas existen, incluso a nivel internacional. O sea, lo que pasa es que, digamos, hay países que han sido exitosos apartándose de la hegemonía. El caso más citado siempre es Finlandia, como un país que desarrolló su propia visión educativa, apartado de lo que los demás países hacían, que era más o menos seguir el guión de reformas, digamos, que internacionalmente se estaba haciendo. Entonces, tenemos ejemplos de países que hacen cosas distintas, que son alternativas a esa hegemonía, que más bien muestran que a veces esa visión hegemónica lleva hacia fracasos. Entonces, lo que pasa en ese sentido, yo creo que hay que buscar alianzas, porque definitivamente no estamos aislados, ¿no? Y en este sentido yo cuestiono a veces las personas, o más bien, creo que un error que tenemos es el no abrirnos a esas experiencias, a atraer personas de esos lugares, digamos, o de experiencias así alternativas, que nos compartan cómo lo han hecho. Yo creo, lamentablemente, lo que hacemos es le damos voces a quienes no merecen esos espacios para hablar. Por ejemplo, que venga aquí alguien del banco, de un banco o de un organismo de estos, ¿verdad? Que tienen una visión economicista de todo, incluyendo de la educación, y sean ellos los que nos digan cómo hacer las cosas o cómo deben hacerse las cosas. Además, fundamentándolo en estudios que ellos mismos hacen. O sea, es una cosa interesante porque los estudios los hacen ellos, la visión las pone ellos, y luego vienen a decir que los resultados de esos estudios muestran que tal práctica es la mejor. Pero nunca están abiertos a los estudios que hacen universidades o referentes mundiales, ¿verdad? Que no pertenecen, digamos, a esa organización. Eso sí, no suelen escucharlo. Entonces, por un lado, que sí, alternativas existen, incluso a nivel internacional. Lo que pasa es que nosotros como que no, lamentablemente las autoridades no buscan esas alternativas, ¿verdad? Sino que, como digo, le dan la voz a los que no la merecen. Y luego, a nivel autóctono, nosotros, yo creo que tenemos que definitivamente creer más en lo capaces que somos, creer más en el rol que tenemos, creer más o sea, ocupar esos espacios que en este momento, o luchar por esos espacios que en este momento los tienen inmerecidamente, vuelvo a decir, algunas figuras. Digamos, ahora, no sé si por ejemplo, en las pasadas elecciones, de repente aparecen los expertos educativos, ¿verdad? Figuras, ¿verdad? Que del mundo de la política, sobre todo, que de repente, ante la crisis que se habla de la crisis de la pandemia educativa, se vuelven expertos, ¿verdad? Se vuelven comentaristas y son se llaman expertos por haber leído algo, por repetir los titulares, y esos son los que las personas leen, esos son quienes opinan en las redes sociales o entrevistan. Y lamentablemente, no son las personas idóneas, porque lo que hacen es repetir el discurso, ¿verdad? De estos organismos hegemónicos. O sea, muchas prácticas, y volviendo al tema de las alternativas, ¿cuántas prácticas nuevas, nobles, realmente heroicas de parte de los docentes emergieron durante la pandemia? ¿Quién recoge esas experiencias? Realmente yo cada vez que escucho, amigos y me cuentan cosas que hicieron por los estudiantes,
realmente son de antología, son de reunir todas esas experiencias y ver cómo hacemos que eso sea sostenible en el tiempo. Algunas cosas, ¿verdad? Que evidentemente no como una carga más a la labor docente, sino como cosas, buenas prácticas que podrían solucionar problemas que actualmente tenemos. Entonces, yo, apunto esas dos cosas. Por un lado, las alternativas a nivel internacional que ya existen, verlas como ejemplo, dialogar con ellas, pero no solamente fijarnos en un punto, un norte, que es el que nos quieren llevar, a la que nos quieren llevar. Y lo otro yo quisiera, Mauricio, en esto que aportaste, Jaime, perdón ahí, tener cuidado, ¿verdad? Porque si hablamos de Finlandia, pero ojo, la profesión docente en Finlandia es valorada. Los grupos en Finlandia son pequeños. Las condiciones salariales en Finlandia son otras. Entonces, nosotros no emulamos eso. Las condiciones salariales en América Latina, no solo en Costa Rica, son deplorables. Los grupos son muy grandes. Entonces, y también hay otro tema que podemos reflexionar, que es el prestigio que tiene la profesión docente. No cualquiera puede ser docente en el modelo finlandés. No, retomando la idea, como lo señalaba Mauricio, sí, es bueno ver los modelos en países de primer mundo, en Finlandia, los países del norte de Europa, en Singapur, el mismo Japón. Podemos tener diferencias porque son modelos que también son eficientistas, ¿verdad? Están en función de otra cosa. Pero también quiero hacer hincapié en esto. Esos modelos son modelos donde las condiciones laborales, las condiciones de organización del sistema, el enfoque que se tiene de la educación, digamos, hay una política educativa más sistemática que nosotros no la tenemos, hacen que sean más efectivos. Es algo que nosotros adolecemos. Si nosotros tuviéramos grupos de 10, 12 estudiantes, y tuviéramos docentes contratados 30 lecciones, pero que se les pague como 48 lecciones, que les demos procesos de actualización sistemáticos, que garanticemos estabilidad, eliminemos el tema del interliderazgo en todo lado, les aseguro que la calidad de nuestro sistema sería otra. Pero no tenemos ni esos derechos ni esas condiciones para ser tan efectivos como países que son parte de la OCDE. Entonces, queremos adaptar el modelo de la OCDE, pero sin cambios estructurales, que esa es otra cosa que vamos a discutir ahorita, para que nuestro sistema educativo realmente responda a esa población, a esas necesidades. Seguimos adaptándonos al club de los países ricos, sin embargo, actuando como países con políticas que no respetan los derechos esenciales y menos de los educadores. Ahí hay un tema importante, ¿verdad? Y lo otro es que el Estado financia, y nosotros el Estado no está garantizando el 8% del PIB, no lo está garantizando. Y la regla fiscal viene a restringir todavía más la ejecución del presupuesto esencial para educación. Te invitamos a ser parte de Huellas. Escríbenos y sugiérenos tus temas de interés. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Huellas 2.0. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Huellas 2.0. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y en YouTube. Gracias por tu apoyo.